Sintonía a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.de hoy puede entrar en contacto con la entrevista que vamos a tener ahora con Gloria Reyes. Ya la presentamos antes de la pausa, directora de Supérate, dirigente del PRM, miembro de su dirección ejecutiva. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Janetsi. Un saludo muy especial a toda la gente en todas partes del mundo, como tú decías, Sí. porque ahora estamos más que conectados por las plataformas digitales. Gracias a todos por su sintonía y a ustedes y a este equipo por la invitación. Bueno, Gloria, vamos a hablar de Supérate. Supérate es un tema de campaña, dicen los opositores que están utilizando el programa para beneficio político. Supérate, que lo están utilizando para beneficio Bueno, político. es que mira, nosotros tenemos desde el inicio de la gestión, hemos tenido ataques sistemáticos y de manera consistentes de la oposición al programa. Eso lamentablemente ha sido para mí uno de los desaciertos principales de la oposición, de utilizar la situación que pueda tener una familia vulnerable o este esquema que incluso afectó el sistema a mediados de gobierno con el tema de los fraudes que tuvo en el sistema de subsidios para politizar. Y eso, la oposición es que ha politizado este tema desde el inicio, porque para hacerte la afirmación más clara, todos los subsidios vinculados a Supérate están en pausa desde diciembre. Todas las inscripciones y nuevas inclusiones están suspendidas desde diciembre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos utilizando? Si son las mismas personas, lo mismo que se hace siempre. Entonces, si lo estamos usando es porque ustedes lo usaron también en el pasado. Entonces, no. Si estos programas funcionan ordinariamente, no hay ninguna diferencia en otro periodo porque sea un periodo electoral. Pero ustedes tienen, tú dices que están frisados desde diciembre. Así ¿Por es. qué? Porque la ley no los obliga. Sí, la ley en el O sea, periodo no desde electoral. diciembre. No, desde hace 2 semanas realmente. Pero nosotros, como sabíamos que esto podía ser un tema de contradicción, pues todos los procesos de cambios de tarjetas, de nuevas inclusiones, fueron frenados en diciembre del 2023. Inclusive los cambios de tarjeta de banda chip, que sabes que es un gran esfuerzo que se está haciendo para por completo cambiar el parque de tarjetas, que ya afortunadamente estamos concluyendo. Ese proceso lo paramos en las elecciones municipales, se detuvo, para que no existiera ningún ruido, no se dijera, se paró ese proceso de cambio de tarjetas. Lo reactivamos pasadas las elecciones municipales, porque definitivamente todavía hay familias que tienen las tarjetas viejas y hay que continuar, y eso realmente no lo prohíbe la ley, pero por prudencia quisimos pararlo. Y aún así la oposición tiene ese tema como un tema de campaña. Ellos es que han puesto este tema en el tapete, porque definitivamente como gobierno no estamos haciendo operativos de entrega, no se están haciendo inclusiones de personas nuevas. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? ¿Que paremos que dejemos de dar las ayudas a la familia? ¿Qué va a pasar con las personas que necesitan estos recursos? Entonces es un tema que lastimosamente se ha utilizado en el ámbito electoral. Nosotros habríamos preferido que esto se estuviera fuera, pero es lo que la oposición misma ha puesto en el tapete, inventando cosas que no son la realidad, diciendo y desinformando, porque de alguna manera también esto apoya y promueve lo que es la desinformación y las mismas redes sociales que incentivan y difunden información que no necesariamente corresponde con la verdad. ¿Cuántos beneficiarios es que tiene Supérate hasta el día de hoy? Bueno, nosotros tenemos 1.500.000 familias beneficiarias del programa. Esto ha fluctuado en el tiempo, incluso se ha reducido porque el año pasado teníamos 1.530.000 y producto de los cruces de información administrativa que se hace con tesorería, con la superintendencia de banco, con también la Junta Central Electoral, las personas que fallecen, las personas que tienen ingresos que son por encima del umbral de pobreza, también son excluidas, entonces eso va fluctuando. Entonces, al contrario, lo que ha pasado es que se ha reducido en los últimos meses las personas beneficiarias, en vez de aumentarla, por criterios que son los criterios que establece como de manera formal el programa como criterios de salida, que tienen que ver con el fallecimiento del titular,
con un ingreso por encima de 22,000 pesos mensuales o alguna fuente de ingreso que se identifique. Por ejemplo, una persona que se pueda identificar que tiene vehículos a su nombre, que ha pasado en muchos casos, o que tiene algún producto bancario como un préstamo donde paga más de 10,000, 15,000 pesos. Entonces, una persona que paga 10,000 o 15,000 pesos no debería estar recibiendo una tarjeta de 1.500 pesos, de 1.650 pesos. Gloria, ¿por qué si hay menos pobreza, si ha avanzado tanto la economía y estamos mucho mejor? Dice el presidente en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero que ahora estamos mejor que en el 2020 cuando él asumió. ¿Por qué entonces ustedes le dan más dinero a la gente y han duplicado el número de personas por beneficiarias? eso es que se ha reducido la pobreza. Esa es una de las principales razones. ¿Cómo así? Explícame. Claro. Porque eso no es para las personas pobres, los que no tienen ingresos suficientes. Claro, pero es que, a ver, cuando tú analizas el informe del Ministerio de Economía que establece la reducción de la pobreza monetaria en cerca de 4 puntos porcentuales entre el 2022 y 2023, vas a ver un capítulo que dice qué aportó, qué fue lo que más aportó a que esta pobreza se redujera en este periodo. Hay dos elementos, el desayuno escolar y los subsidios que se tienen de los diferentes programas sociales. Entonces, esta medida, esta ampliación de los programas sociales es lo que ha contribuido en gran medida a que se reduzca la pobreza. Recordemos que estamos en un contexto aún post-crisis, un contexto donde venimos de una pandemia, Pero entonces esas personas siguen siendo pobres, porque el Estado tiene que mantenerlas. No, porque tú estás atendiendo un problema y tú estás encaminando y trabajando con ella en el proceso de salida de la pobreza. Ojalá que los estados tuvieran fórmulas mágicas para que las personas salieran de un día al otro de la pobreza en términos definitivos. Lo que la pobreza se mide en función de $5, así es, el ingreso. Hay diferentes cálculos para el tema de pobreza. En el caso de la pobreza monetaria, tiene que ver con la capacidad de adquisición de los bienes y servicios de la familia vinculado a la canasta básica que establece el Banco Central. Entonces, en este caso, cuando hablamos de pobreza, tenemos que ver pobreza general y también pobreza extrema. Cuando se habla de pobreza monetaria tiene que ver con los ingresos económicos, no la pobreza multidimensional que también incluye, por ejemplo, temas de cobertura de servicios públicos, que son otros elementos que también se incluyen cuando se habla de pobreza, en pobreza multidimensional. Lo que establece en lo que se mide como referente de pobreza en el Ministerio de Economía tiene que ver con la pobreza monetaria, que es la capacidad de adquisición de bienes y servicios de esa familia. Entonces eso es lo que ha mejorado gracias a la extensión de los programas de asistencia social. Por un lado eso, claro, porque la gente tiene más capacidad para adquisición de bienes y servicios, porque tiene Pero porque les regalan el dinero, no porque ellos lo producen. En una parte. Entonces la otra parte, que es el otro elemento que también aportó la reducción de la pobreza, tiene que ver con la creación de los empleos y los aumentos de los salarios mínimos. Entonces, como tú ves, son dos patas. Una tiene que ver con la productividad, la empleabilidad, pero otra tiene que ver con la atención a la pobreza directa, que es la ampliación de estos programas, porque tú no vas a crear capacidades en 1 año, en 2 años de la gente para que salga la pobreza y ya. O sea, tú tienes que acompañar, es una ruta de salida. Lamentablemente, el proceso de salida de esa trampa de la pobreza no es tan corto como uno quisiera. Necesita un acompañamiento que incluye formación, capacitación, seguimiento, creación de oportunidades para que la gente se conecte con un empleo o con un emprendimiento, y entonces ese acompañamiento debe continuar hasta que esa gente ya esté estabilizada y pueda estar vinculada al mercado productivo sin requerimiento de un apoyo, una asistencia. Y aún así tú tienes emprendedores que tienen tiempo con negocios que requieren préstamos, que requieren acompañamiento técnico. O sea, ese es un trabajo que nunca termina, es el trabajo del rol del Estado. Ahora sí, que es importante ver que esa ampliación de esos programas ha sido positiva, porque ha estado apoyando a la gente a que no se mantenga en pobreza, comience su salida de la pobreza, pero también las está formando porque tenemos más oportunidades de empleo, tenemos mejores salarios para las personas que se están empleando, o sea, se están creando empleos de calidad, y ahí es la combinación. Y creo que parte del éxito de la economía del presidente y en sus decisiones ha sido esa combinación entre la ampliación de las políticas sociales, pero también la ampliación y el crecimiento en términos de productividad
inversión extranjera, inversión privada, crecimiento de los empleos, aumento de los salarios. Ya. La cantidad de recursos que se destinan desde Supérate o a través de Supérate solamente para estas 1.500 y tantas familias. 1.500.000. Sí, familias. esas 1.500.000 familias tienen varios subsidios, que está incluido el subsidio de los alimentos, el subsidio del gas, el subsidio de la electricidad. También hay otros subsidios que son de nueva creación, como es el subsidio para los niños y niñas con discapacidad. Este es uno de los subsidios más recientes, lo instalamos el año pasado y es un subsidio que tiene 6.000 pesos mensuales para las familias que tienen niños y niñas con una discapacidad severa. ¿Y esto cuántos beneficiarios tiene este programa? Este programa tiene ahora 4.000 y la proyección para fin de año es de 7.000. Estamos trabajando junto a CONADIS para la certificación de estas familias y su inclusión en los primeros meses del año. O sea, tenemos un corte como hasta mitad de año. Y entonces esto se suma también al bono que se trabaja junto al Ministerio de la Mujer para las mujeres que son víctimas de violencia, que están en casas de acogida. Y esta es un subsidio de 10.000 pesos mensuales. ¿Cuántas mujeres están recibiendo ahora hay 800 mujeres que están recibiendo son las mujeres que están en casas de acogida o salen de las casas de acogida. Es un proceso de acompañamiento para que ellas no tengan que regresar a los hogares de sus agresores, sino que tengan el apoyo y la oportunidad para por sí mismas reiniciar su vida. Pero muchas mujeres afectadas solamente por la casa de acogida. Sí, ese tema y de la violencia. También hay una parte que son familias donde hay niños huérfanos por feminicidios. O sea, que ahí están combinadas. Tenemos entre esas 800 familias de mujeres que están en las casas de acogida y también familias que son los que acogen a esos niños huérfanos por feminicidio, los cuales le damos también seguimiento y acompañamiento psicológico junto al Ministerio de la Mujer. Entonces, como ves, estamos hablando de varios programas que atienden a diferentes circunstancias. También está incluido los bonos escolares, que no son el bono especial que ha estado dando el Ministerio de Educación, sino los bonos de incentivo a la asistencia escolar, que es el bono Aprende y Avanza. Y en total, ¿cuántas veces se entrega ese al año? Esa te da bimensual, sería como 6 veces al año. Ese conjunto de subsidios, estamos hablando de una inversión de cerca de 50.000 millones de pesos en este año, incluyendo también el bono de las madres, el bono de Navidad. ¿Ustedes van a entregar un bono a las madres ahí? Como el año pasado, igual, sí, también está previsto. ¿A toda la familia, al 1.500.000? Nosotros el año pasado lo hicimos en un registro vinculado a madres del programa y no del programa, porque hay que entender, los bonos temporales no necesariamente van dirigidos a la población pobre, porque por ejemplo, un presente que tú le das a una madre por el Día de las Madres no necesariamente tiene que ver con su condición de pobreza, porque es un agrado a la mujer, a la madre, el reconocimiento de la madre. Y también, señores, tenemos una clase media trabajadora que es olvidada y que necesita apoyo y auxilio del Estado y que casi nunca se incluye en este tipo de programa de acompañamiento, porque tú puedes decir, bueno, pero una madre que gana 35.000 pesos con 4 hijos no necesita que le ayuden. Claro que necesita, cualquier ayuda le conviene, sobre todo una madre soltera. Entonces, en ese tipo de programas como el bono de Navidad o el bono de las madres, se abre un poco más el abanico y no solo se incluyen a las familias que están en los programas sociales, sino que se permite que, de acuerdo a criterios con un tope, por ejemplo, de ingresos, se cruza con TCS. En algunos casos hemos también hecho levantamientos de autorregistro, es decir, abrimos una plataforma para que la gente pueda hacer su solicitud de que quiere este apoyo, y con esos datos pues se hace la transferencia, como lo hicimos el año pasado con el bono madre. Entonces, ¿ese bono madre es el mismo que anunció Tony del Gabinete de Políticas Sociales, sí, o es otro? Es el mismo, está bajo la misma estructura. Lo que te estoy englobando son todos los subsidios, lo que está en el capítulo de transferencias monetarias, y lo que hace su presupuesto, el conjunto de esos 50.000 millones de pesos, incluye todos los subsidios que tienen que ver con el gabinete social. Ustedes entregan mucho dinero en subsidios, ¿eso es sostenible en el tiempo? Bueno, se supone que la idea es que esto no se necesite por tanto tiempo. O sea, la estrategia y la apuesta del gobierno es justamente a procurar rutas de salida de la pobreza. Por eso cuando se relanzó el programa social y se
cambia el concepto de solidaridad, concepto de superación, inicia con ese mandato, con ese propósito de motivar a la acción, a la superación de la pobreza. Entonces, definitivamente el deseo y la visión no es que esto sea permanente, sino que esto es un tránsito. Claro, habrán poblaciones que van a requerir una ayuda permanente, por ejemplo, familias donde hay niños con discapacidad, familias donde hay adultos mayores dependientes o personas que tienen problemas vinculados a salud mental, que es una de las situaciones más graves que se está viviendo ahora en el país y es algo que no se discute tanto, pero cuando vamos a las comunidades nos damos cuenta. Entonces esas son familias que van a requerir un acompañamiento permanente del gobierno. Entonces nuestra aspiración es que los casos de protección social estén solo vinculados a esas necesidades de problemáticas o temas de salud, pero no que tengan que ver con condición socioeconómica. Y por eso la apuesta de Supérate es justamente promover la inclusión laboral, promover el emprendimiento, y de eso se trata la mayor parte de lo que hacemos, aunque lo que la gente destaca y conoce más son las tarjetas, las ayudas, pero el grueso del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con capacitación, con un programa de acompañamiento. Nosotros hacemos, mira, en estos casi 4 años de gobierno, nosotros hemos capacitado cerca de 300,000 personas junto a Infotep en las diferentes ofertas formativas que tiene el Infotep, pero también hemos desarrollado acciones muy específicas vinculadas a grupos etarios como son los jóvenes. Tenemos un programa que se llama Juventud Supérate, donde se trabaja con las habilidades blandas de los jóvenes, los temas que son de interés de los jóvenes, desde el ciberbullying hasta el tema de finanzas personales. Incluso mañana tenemos un masterclass, que es un evento donde reunimos a jóvenes, hijos de las familias del programa y otros jóvenes que se integran, que por las mismas redes escriben, donde juntamos a estos grupos de entre adolescentes y jóvenes para hablar de estos temas. Son espacios de juventud, un espacio de formación. Lo hacemos igual en los liceos, hacemos lo que son puntos joven, y ahí vamos con 5 o 6 instituciones de diferentes ámbitos, de temas medioambientales, de temas vinculados a, como decía, finanzas personales, y cogen el bachillerato entero y se pasan todo un día en un espacio de formación con estos jóvenes. O sea que el acompañamiento que hacemos es mucho más amplio vinculado a estos programas y estas líneas programáticas. Por ejemplo, con el tema del propósito de la eliminación de las uniones tempranas y embarazo en adolescentes, nosotros desarrollamos una estrategia que son los clubes de chicas. Son unos espacios de acompañamiento para las adolescentes de 12 a 17 años, donde con ellas se trabaja junto a psicólogas, junto a mentoras, y esos grupos se trabaja sus proyectos de vida. Es un espacio donde se trabaja la autoestima de las muchachas, y hoy esos clubes de chicas están en 10 provincias del país. Entonces, esas iniciativas de acompañamiento sociofamiliar son el corazón y el cuerpo principal de las acciones que hacemos.